Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Cuando nos tomamos de la mano del Señor, permanecemos en Él, familia. Estamos atentos a lo que nos pide, estamos atentos a agradarle, a cumplir lo que nos pide. Eso es permanecer en el Señor. Y fíjate en esta promesa tan hermosa, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué hermoso!, ¿no, familia? Pídele ahora al Señor que ya no te sientas sola, que puedas vencer esa mentira, que ya no te sientas solo, inseguro, temeroso, nervioso. El Señor lo va a cumplir. Si tú permaneces agarrado ahí a su mano, permaneces en Él, Él va a permanecer en ti y Él va a cumplir lo que tú quieres. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Ahora también, si tú tienes una petición de oración, mándanos un WhatsApp, 811-590-9879, 811-590-9879. También te invitamos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí vas a encontrar alimento sustancial a tu vida, a tu alma, familia, que te fortalezca, que estés listo para la batalla, listo para vencer lo que sea que venga, familia, con la palabra de Dios. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Recuerda, Facebook, Instagram y YouTube. Comparte, es muy importante hacerlo, familia. Hoy estaremos compartiendo micrófono Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Hagamos la Diferencia. ¿Cómo andamos con ese tema, familia? Yo sé que bien, porque sé que ustedes, tal como nosotros, queremos crecer en el Señor, queremos madurar, queremos dar fruto. Entonces sé que estamos haciendo la diferencia. El tema de hoy, por sus frutos los conoceréis. La base bíblica la tenemos en Mateo 7:15 al 20. Los cristianos, como tú y como yo, que quieren hacer la diferencia, deben tener cuidado. Fíjate cómo dice la Biblia, guardaos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, familia. Fíjate lo que te dice el Señor. Guardaos. Cuando nuestro Señor nos dice guardaos, nos está diciendo que tengamos cuidado. Es una señal de alerta. Los judíos ya estaban muy bien informados acerca de los falsos profetas. Jeremías en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tuvo un conflicto con los profetas que decían paz, paz, cuando en realidad no había paz, ni tendrían paz. Pero es lo que quería escuchar el pueblo. Cuando Pablo estaba advirtiendo en su discurso de despedida a los de Éfeso de los peligros por venir, les dijo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lo dijo ahí en Hechos 20:29. Y luego podemos pensar, oye Joel, pues está bien difícil la situación, ¿no? Estamos perdidos. No, claro que no. Mira lo que te dice Jesús hoy a ti y a mí también. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Ay, Cristo, qué maravilloso! Juan 10:14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? El Señor pone su vida para protegernos, para cuidarnos de los lobos, esos lobos disfrazados de ovejas. Entonces, para no ser presa de los lobos, primero tenemos que ser ovejas del rebaño de Cristo. ¿Cómo lo hago? Bueno, ven al Señor, entrégale tu vida, ríndete a Él, ríndete a sus pies. Yo no sé si lo has hecho últimamente, familia, o sigues luchando, sigues aferrándote a ti mismo, a tu forma de pensar, a tu forma de actuar, y no te has entregado y no te has rendido al Señor. Pues ya no luches más, ríndete ante el Señor. De esa manera, tú vas a empezar a conocer la voz de Dios, a distinguir la voz del Señor. Y no te vas a dejar engañar. Por ejemplo, los que dicen, nosotros creemos en Jesús, pero no creen que Jesús es igual a Dios. ¿Sí saben quiénes son? O los otros que dicen, nosotros creemos en la Biblia,
que es palabra de Dios, pero ellos tienen otros libros, otros escritos a los que le dan más valor y más importancia que la Biblia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que los que queremos hacer la diferencia, nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Si no la leemos, si no la conocemos, si no la practicamos, familia, vamos a ser engañados fácilmente. Y eso tiene un alto costo, familia. Puedes decir, entonces voy a dejar de ir a la iglesia y puros lobos disfrazados de ovejas. O voy a dejar del discipulado que estoy tomando. No, claro que no. Todo lo contrario, familia. Porque en las iglesias necesitamos cristianos que hagan la diferencia, que practiquen el verdadero evangelio de Cristo para la edificación y el crecimiento de la iglesia. No te vayas. Al contrario, ven y súmate a los que quieren hacer la diferencia para que la iglesia esté fuerte y firme. ¡Oh, mi Cristo! ¿Cómo cambia la perspectiva, no, familia? Es tiempo de hacer la diferencia. Es tiempo de seguir al Señor, de afinar ese oído para saber cuándo el Señor está hablando y cuándo no es el Señor. Pero esta apenas es una probadita, familia, porque el programa va a estar especial. No te pierdas ningún detalle. Ahora viene Paco ampliándonos el mismo tema. Escúchalo con atención. Buenos días, Paco. Adelante. Gracias, Joel. Familia, buenos días. Es un gusto saludarlos. Les agradezco nos acompañen esta mañana. Es una bendición contar con su atención. Nos encontramos cada lunes, miércoles y viernes expectantes a lo que Dios nos hable. La palabra de Dios es vida. En contraste con las noticias que nos llegan día a día, la mayoría de ellas nos hablan de sucesos o acciones que han dañado a una o a varias personas, y que al leerlas causan preocupación o tristeza. Al contrario, la palabra de Dios nos anima y nos guía. Estamos en la serie Hagamos la Diferencia. El tema, por sus frutos los conocerás. Es importante atender este consejo de Jesús porque no siempre es sencillo identificar a un falso maestro. Jesús dice que son lobos rapaces que se visten como ovejas, es decir, se mezclan en la iglesia. Al verlos, dan la apariencia de ser cristianos, porque hablan y actúan como cristianos. Pero su intención no es adorar a Dios, ni ministrar a la iglesia, sino destruirla. Es claro que tenemos que guardarnos de ellos, pero surge la pregunta, ¿cómo identificar a estos falsos maestros? La respuesta nos la da Jesús ahí en Mateo 7, 16 y 17, que dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús usa una metáfora y nos habla de dos árboles que se parecen y que son tan parecidos que aunque los veamos de diferentes ángulos, no los podemos distinguir. Bueno, ante esa situación Jesús nos dice: ya no mires el árbol, mira su fruto, y por el tipo de fruto que produce los podrás identificar, porque el fruto siempre estará alineado con el tipo de árbol. De esta forma, el buen árbol da buen fruto y el árbol malo da frutos malos. Al saber esto, tú no te acercarás a árboles de espinos si buscas uvas, o árboles de abrojos en busca de higos. Lo que harás es acercarte a la vid si buscas uvas y a la higuera si buscas higos. Viendo el tipo de fruto podemos identificar fácilmente el tipo de árbol. Y Jesús nos dice que esto mismo aplica para identificar a los falsos profetas. Usted puede hacer la diferencia reconociendo a los falsos profetas por sus frutos. Una pregunta que podría surgir en nosotros es: ¿de qué frutos estamos hablando? Estamos hablando de frutos de justicia, el buen fruto, porque un falso profeta puede hacer muchas cosas que a primera vista parecen buenas, pero solo es apariencia, porque en realidad son frutos malos. Jesús en Mateo 7, 21 al 23 le dice a sus discípulos que no se dejen engañar por aquellos que hacen incluso milagros o sanidades en su nombre. Miren lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es posible que una persona haga cosas que nos deslumbren, pero eso no significa que viene de Dios. Por eso el consejo de Jesús es, los conozcamos por sus frutos. ¿Qué fruto es el que buscamos? Pues bueno, buscamos fruto de justicia. Los frutos de justicia solo pueden ser producidos por un corazón transformado por Jesús. Una persona transformada por Jesús es obediente a la voluntad de Dios. Las prioridades de su vida son establecidas por Él. Es guiada por el Espíritu Santo, es decir, camina confiado, no importando si la situación es favorable o no. Una persona transformada por Cristo manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. También confiesa que Jesucristo ha venido en carne, nació en Belén, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Hagamos la diferencia, estemos en guardia, atendamos el consejo de Jesús y conozcamos a las personas por su fruto. Así es, esté muy atento al fruto que producen las personas que se acercan a usted con enseñanza. Si usted no ve el fruto de justicia en la vida de estas personas, no acepte tal enseñanza, porque las consecuencias de seguir a un falso maestro son tremendas. En la carta a los Gálatas, Pablo les dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando no estamos en guardia y caemos en el engaño de un falso maestro, nuestro caminar en Cristo se detiene. Dejamos de tener compañerismo con Jesús, dejamos de obedecer la verdad, porque al seguir un falso maestro, consciente o inconscientemente, vivimos bajo los principios del mundo. Sería muy triste que estando corriendo bien en el camino del Señor, nos detengamos ante este obstáculo. Debe quedarnos muy claro, si seguimos a un falso maestro, no podemos seguir a Jesús al mismo tiempo. Para decirlo, en otras palabras, al aceptar las enseñanzas de un falso maestro, dejamos de hacer la diferencia. Estaremos viviendo como vive la gente que no tiene a Cristo. Por eso es importante reconocerlos y apartarnos de Él. Mantengámonos firmes en la fe. Aspiremos, como dijo Pablo ahí en 2 Timoteo 4:7, a pelear la buena batalla, a acabar la carrera y a guardar la fe. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Tenemos un Dios de misericordia. Por eso usted no está solo. Por eso usted no está sola. Él nos escucha y nos responde. Y en Cristo somos familia. Y como familia nos gustaría orar por ti. Por eso te invitamos a compartir tu petición con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Tan pronto recibamos tu petición estaremos orando por ti. Anímate y marca el WhatsApp 811-590-9879. A la hora que lo necesites, puedes llamar, puedes escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Nos encuentras en Instagram, en Facebook y en YouTube como Suena Familiar. Escucha y descarga los programas. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie Hagamos la Diferencia. El tema es por sus frutos los conocerás. El Señor nos desafía a ser cristianos que hacen la diferencia. Adelante, Joel. Gracias, Paco. Y gracias a todos ustedes, familia, que nos escuchan, que nos apoyan, que oran por nosotros, que interactúan en las redes sociales. Mil gracias. También mandamos un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan ahí en su radio, que van en el auto, como un taxista que nos dice que siempre nos escucha y cuando sube pasaje le sube más al volumen. Para que también los pasajeros escuchen la palabra de Dios. Es una forma muy linda de testificar, ¿verdad, familia? Le damos gracias a ese taxista y a todos ustedes que nos escuchan. Los que van en su auto y llevan a sus hijos a la escuela, súbanle el volumen para que sus hijos escuchen la palabra de Dios. Igualmente a todos los que nos escuchan de una o de otra manera, familia. El Señor tiene un propósito de que su palabra no volverá a Él vacía. Mi Cristo, qué hermoso, ¿verdad? Sino que va a servir para que tú y yo podamos madurar, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Vamos a continuar.
la serie Hagamos la Diferencia. Vamos a hacer la diferencia en el lugar donde estemos. Si vamos a la escuela, ahí en la escuela hagamos la diferencia. En nuestra oficina, en el trabajo, donde quiera que tú te muevas, llévate esa consigna del Señor de hacer la diferencia. El tema que estamos viendo hoy, por sus frutos los conoceréis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen los falsos profetas? ¿Por qué existen los falsos maestros? Lo que Jesús nos ofrece en su evangelio, familia, es muy deseable, ¿verdad? Muchos lo quieren. Nos habla de la salvación, nos ofrece vida eterna, bendiciones, su protección y muchas otras cosas más. Pero hay un lado B que muestra que nuestra humanidad rechaza completamente, familia. Es el aceptar que todos somos pecadores. ¿Cómo que todos somos pecadores y yo soy bien bueno? Yo no le he hecho daño a nadie. ¿Cómo que soy pecador? Que necesitamos arrepentirnos. ¿Cómo si yo soy tan bueno de qué me tengo que arrepentir? Batallamos para arrepentirnos, ¿no? Batallamos para reconocer que somos pecadores, pues menos nos arrepentimos. También en la cuestión de pedirle perdón a Dios, se nos hace bien difícil. A nadie nos gusta humillarnos ante Dios. A nadie nos gusta cambiar. Esa es nuestra naturaleza, familia. Cuando venimos al Señor ya se nos hace mucho más fácil eso, porque ya tenemos esa relación con Dios. Pero ¿a poco no la primera vez fue bien difícil? Claro que fue difícil. Aquí es donde entran los falsos profetas, el falso maestro, que diluye el evangelio de Cristo, entre comillas, haciéndolo más aceptable para las personas. Te dicen que todos nos iremos al cielo, por ejemplo, ¿verdad? No sé si has oído eso. Que Dios, como es tan bueno, no va a permitir que nadie se vaya al infierno. Mira qué chulo. Claro que no, la palabra de Dios es muy clara. Hay un cielo y hay un infierno. Por eso mandó a Jesucristo, si no, ¿para qué lo hubiera mandado? Si al final todos nos vamos a ir al cielo. El sacrificio de Jesús fue para eso, para salvarnos de la condenación eterna. Nos dicen también los falsos profetas y maestros que no necesitamos arrepentirnos y tuercen la palabra de Dios. Toman un versículo y lo hacen como quieren para meter esa falsa doctrina. Hacen sus enmiendas a la Biblia y muchas otras cosas que si no estamos nosotros, familia, bien aleccionados, vamos a caer, vamos a terminar cayendo engañados bajo esos lobos disfrazados de ovejas, porque no conocemos la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor ahí en su palabra, siguiendo en Mateo 7:18, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjense qué sabiduría, ¿verdad, familia? El árbol da los frutos según su naturaleza. No sé si has oído, ese marido golpea a su mujer, pero es bien buen padre. O sea, ¿cómo está eso? ¿Eres o no eres? Aquí el Señor te dice, ¿eres o no eres? Por sus frutos los conoceréis. Sus frutos es el comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su manera de hablar? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se comporta? Esos son los frutos. No tanto lo que yo digo, sino lo que yo hago. Si estamos siguiendo un falso profeta, familia, nunca podremos dar fruto. Te lo voy a repetir. Si estamos siguiendo a un falso profeta, nunca podremos dar fruto. Y fíjate, si vamos ahí a Gálatas 5:19, vamos a ver las manifestaciones de las obras de la carne, que vienen siendo los frutos de la carne. Sí, fíjate si hay esas manifestaciones en tu vida, porque entonces algo está pasando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy te desafío, familia, a no solamente ver los frutos de los falsos profetas, sino ver los nuestros, ver los propios. Y si estamos dando frutos de la carne, hoy es tiempo de empezar a generar el fruto del Espíritu. Oh, mi Señor. Hoy es el tiempo de hacer la diferencia, familia. Cerramos el programa con Paco. Te escuchamos, Paco. Y acuérdate, familia, agarrados de la mano del Señor todos los días de nuestra vida. Dios los bendiga.
Gracias, Joel. Gracias, familia, por continuar con nosotros. Recuerde que estamos en la serie Hagamos la Diferencia con el tema Por sus frutos los conoceréis. Esta mañana Dios nos ha estado hablando fuertemente. Y en esta última parte del programa no es la excepción. En Mateo 7, 19 y 20 Jesús hace una fuerte declaración y además enfatiza que a los falsos profetas los conoceremos por sus frutos. Escuche estos versículos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cortar un árbol y echarlo al fuego puede parecer una medida muy drástica, pero lo cierto es que un fruto malo no tiene ningún valor, y si un árbol no puede dar buen fruto, igualmente no tendrá valor. Aplicando esta metáfora en nuestra vida, podemos decir que los frutos que se obtienen de un falso evangelio no sirven para nada. Y peor aún, tienen un alto costo. Una forma de entender esto es yendo a lo que Pablo escribió a los romanos. Ahí en el capítulo 16, versículo 7, dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Como ya lo había hecho Jesús, Pablo nos exhorta también a estar vigilantes y nos menciona dos frutos malos de los falsos maestros. Causan divisiones y ponen tropiezo contra la doctrina bíblica. Hablemos primero de las divisiones. Debemos tener presente que Jesús es nuestra paz y Él nos hizo uno. Es verdad que somos diferentes, tenemos diferente personalidad, educación, capacidades y muchas cosas más, pero en Cristo somos un solo cuerpo. Es algo terrible que los falsos maestros trabajan para dividir al pueblo de Dios. Por eso, hagamos la diferencia, conozcamos a los falsos maestros por su fruto y alejémonos de ellos, porque si seguimos a esos falsos maestros, no solo está en riesgo tu alma, sino también la vida de muchos más en la iglesia. Otro fruto de los falsos maestros es que ponen tropiezo contra la doctrina bíblica. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto conozco la palabra de Dios? Porque es obvio que si no conozco la doctrina bíblica, no podré identificar una enseñanza contraria a ella. Esto es aprovechado por los falsos maestros para tratar de introducir enseñanzas contrarias a la Biblia. Por eso es importante leer, meditar y vivir la palabra de Dios, porque la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. ¿Ve usted por qué la declaración de Jesús es tan fuerte? Un falso maestro que causa divisiones y pone tropiezo contra la doctrina bíblica no tiene lugar en el pueblo de Dios. Pablo lo dijo con mucha claridad. Los falsos maestros no buscan servir a Jesús, sino que buscan su propio beneficio. Hablan con palabras suaves y adulan a las personas con el fin de ganarse su aceptación. Por eso, normalmente un falso maestro es una persona carismática, de buena apariencia, elocuente al hablar. En pocas palabras, es una persona que nadie rechazaría. Por eso es importante que usted haga la diferencia y los conozca por sus frutos y no se deje engañar por ellos. En ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 16, ahora en el versículo 19, Pablo reconoce el buen testimonio de la iglesia en Roma y da un consejo. Dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así también, usted que ha hecho la diferencia obedeciendo a Dios, sin lugar a duda es un blanco de los falsos maestros. Por eso hay que ser sabios para el bien. Conozca la palabra de Dios y vívala. Pero debemos ser ingenuos para el mal. Esto quiere decir que ni siquiera por curiosidad escuchemos las falsas enseñanzas que vienen de un falso maestro. Y como Pablo lo mencionó, seamos sabios, no nos vayamos al extremo de considerar que todos los pastores son malos y tomemos la decisión de dejar de congregarnos, de dejar de servir al Señor. Nada de eso. El tema de hoy ha sido: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si usted ve que su pastor o maestro manifiesta buen fruto, atienda la palabra de Dios que Él le está compartiendo. Dé gracias a Dios por su vida y ore por Él. Pero si hay fruto malo, busque una iglesia
cristocéntrica donde se adore al Señor y la palabra de Dios sea predicada con fidelidad. Para hacer la diferencia debemos mantenernos fieles al Señor. Reconozca a los falsos maestros por sus frutos y no ponga sus ojos en ellos. Como dice el escritor a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Llegamos al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. A nombre del equipo Suena Familiar, les doy las gracias por acompañarnos hoy. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al que sea la gloria por los siglos de los siglos. Y no olvide que tenemos una cita en este mismo horario el próximo miércoles. Los esperamos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.